Hola a todas, bienvenidas a esta nueva cápsula sobre física para segundo año medio. En este vídeo vamos a conversar un poquito sobre movimiento rectilíneo. Recuerden que estamos en la unidad 1 para física de segundo medio. Bien, ¿cuál es la idea de esta cápsula explicativa? Vamos a analizar las variables que presenta un movimiento del tipo rectilíneo uniforme, esa es su sigla, MRU, analizado obviamente en casos prácticos y muy sencillos donde uno puede resolver este ejercicio. Entonces recuerden, cuando hablamos de variable hablamos de cualquier cosa, y con cosa me refiero a magnitud, que se puede manipular o permanece en constante. Puede ser la masa, la temperatura, la distancia. A eso me refiero con variable, ¿ya? Algo que depende de. Bien, ¿qué es lo que habíamos visto sobre movimiento? Que lo más importante es lo que se llama sistema de referencia. Y la pregunta clave es si es que en esta fotografía el personaje se mueve o no se mueve. Para responder a esta pregunta, sí o sí necesitamos un sistema de referencia, lo cual es un punto y que me sirve para definir cuándo un cuerpo se mueve y cuándo no se mueve. Conceptos como posición, velocidad, rapidez, distancia y desplazamiento son los que vamos a hablar el día de hoy. Bien, en cuanto a la rapidez, tiene una ecuación donde tenemos tres letras. La V, o V corte como quieran llamarlo ustedes, representa la rapidez. La letra D es la distancia recorrida o la trayectoria. Y ese triángulo que se llama delta, y la letra T significa el intervalo o la variación de tiempo. Por lo tanto, si yo te digo con la rapidez, simplemente tú haces una división. Recuerden que esto es para cualquier objeto, incluida la luz, si se mueve en línea recta. Solo para el caso de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando es un cuerpo se mueve en línea recta, ¿ya? Y esa ecuación la vamos a utilizar muchísimo. Simplemente, ¿qué tenés que hacer? Dividir. Nada más que eso. Distancia y tiempo. Bien, la otra se llama velocidad media. Cuando hablamos de velocidad, como dijimos en la clase, en la cápsula anterior, tiene un carácter vectorial. Eso significa que es una letra con una flechita arriba. Por lo tanto, en este caso es velocidad media es igual a desplazamiento dividido en el tiempo. Es muy similar a la anterior, pero acá llevan una flechita. Eso significa que es de carácter vectorial. Me interesa saber hacia dónde se dirigen. Por lo tanto, va a tener un número, una dirección y un sentido. Matemáticamente pueden tener el mismo valor, pero físicamente son distintos. Son conceptos distintos. Para algunas ocasiones estos dos valores van a ser iguales. Bien, entonces ahora empezamos con movimiento rectilíneo uniforme. Lo básico que tienen que saber es que simplemente es cuando cualquier cuerpo, un auto, usted, un meteorito, un rayo de sol, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso es básicamente el MRU. Distancias iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, recorre la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, y a eso le llamamos MRU, o movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, acá tenemos un deportista de élite y listo, suena ahí, empieza a correr. Qué bárbaro, sigue corriendo. Este personaje de acá está describiendo un movimiento rectilíneo y ahí después se devuelve. Entonces, si este personaje mantiene una distancia constante, recorre distancias iguales en tiempos iguales, podemos hablar de un movimiento rectilíneo uniforme. Deportista de élite. Bien, acá tenemos a una ciclista en intervalo de tiempo de 0 a 1 segundo, o sea, 1 segundo. La marca 0 metros es tu sistema de referencia. Por lo tanto, si siguen esa línea, dice la posición x igual 0 metros es el punto de referencia. Entonces, en base a ese punto, tú te empiezas a describir el movimiento. Entonces, arriba en el cuadro superior dice: por cada segundo que transcurre, la ciclista recorre una distancia de 6 metros. Entonces, por cada segundo, es decir, que al cabo de un segundo, 6 metros. Al cabo de otro segundo, 6 metros más. Y así va sumando y sumando con respecto al 0 metro, que es su sistema de referencia. Si esto lo llevamos a un gráfico, claramente este personaje va a aumentar su distancia, que es lo que está en la línea recta azul.
Fíjate, acá tenemos un gráfico donde el eje horizontal te marca la t de tiempo, esta variable de tiempo. Esta variable de tiempo se llama variable de o independiente. No sé si alguien me puede ayudar. Sí, muy bien. Cuando tenemos la variable abajo, horizontal, estamos en presencia de la variable independiente. Y la línea recta es la variable dependiente. El tiempo no lo podemos manipular. Simplemente va a avanzar, avanzar, avanzar. ¿Okay? Por lo tanto, no lo puedo manipular. Entonces, al ser una constante, va a ir abajo, como variable independiente. En cambio, la distancia sí, yo puedo recorrer más o menos distancia. Y eso sí lo puedo manipular. Entonces, tenemos variable independiente el tiempo, que es una magnitud que se mide en segundos. Y en el eje vertical tenemos la variable dependiente, que es la posición, que se mide en metros. Posición, distancia, lugar, trayectoria, ¿ya? Lo vamos a ver como sinónimos. Entonces, la línea azul, ¿ya? Azul en diagonal, esto te va a representar la velocidad que va recorriendo la ciclista. Entonces, si uno o dos puntos de posición y tiempo y luego los divido, como están en el cuadro inferior, donde dice velocidad es igual a desplazamiento partido en tiempo, tú puedes tener la velocidad. Por lo tanto, en un gráfico de posición y tiempo, la pendiente de esta recta nos da la velocidad. Eso es simplemente. Sigamos. Ya. ¿Cómo hacer este gráfico? Entonces, como iba explicando, tenemos un eje vertical y un eje horizontal, donde la variable que yo no puedo controlar va a ser el tiempo, porque tú no puedes controlar el tiempo por ahora, lamentablemente, que se mide en segundos, y la magnitud que yo puedo controlar es la posición, que se mide en metros. Y como siempre, hay un punto de origen que va a ser tu sistema de referencia. En este caso es el 0, porque el problema dice que parte en 0 metros. Entonces tú empiezas a construir tu gráfico al cabo de 1 segundo, al cabo de 2 segundos, luego otro segundo más, y así yo puedo seguir de segundo en segundos. Y para el otro eje, que es el eje vertical, la posición, el problema dice que ella recorre cada 1 segundo 6 metros. Entonces tenemos de 6 en 6, 6, 12, 18 y toda la tabla del 6 hacia arriba. ¿Ya? Eso sigue hasta que se detiene. Entonces, ¿qué es lo que hace esto acá? Muy sencillo. Tú vas a unir estos dos puntos. Entonces, cuando yo te pida que hagas un gráfico o que identifiques el gráfico de movimiento cualquiera, simplemente tú vas a unir esos dos puntos, los puntos verticales y los puntos horizontales, tal como estoy explicando acá. Entonces aquí, con esta línea segmentada, así se llama cuando hago una recta, una línea que como le falta, como que tiene vacío, es una línea segmentada. Entonces ahí tú tienes el 6 con el 1, el 12 con el 2, el 18 con el 3. Y simplemente tú vas a unir estos puntos y te va a resultar una recta. ¿Y de dónde voy a unir? Voy a unir en diagonal del 0 hacia adelante porque este cuerpo parte del 0. Si hubiese partido en otro punto, lo hago de ese punto y así yo puedo seguir. ¿Ya? Entonces, este es un gráfico de posición y tiempo para un movimiento del tipo MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Y básicamente, ¿qué significa? Que todo el rato, en cualquier instante de tiempo, su velocidad es constante. Recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Eso es, velocidad constante. Entonces este es el gráfico de movimiento rectilíneo uniforme, donde tienes variable posición y la variable tiempo que tú la vas a medir en segundos. ¿Ok? Ya. Sigamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos otras variables? Fíjate, abajo en el eje horizontal tienes el tiempo y en el eje vertical tienes la velocidad. Fíjate, ya no es una línea que parte del 0, sino que parte del 6. Entonces, en un gráfico de velocidad-tiempo, esa recta, para cualquier cuerpo que se mide en línea recta, viene a describir la velocidad. En este caso, ¿cuál es la información que nos da este gráfico? Este gráfico sencillamente te dice que la velocidad de este cuerpo en todo el trayecto fue de
6 metros por segundo. Esa fue la velocidad, 6 metros por segundo. Entonces, el eje vertical, ¿qué te dice? La velocidad. El eje horizontal te dice el tiempo. Nada más que eso. Y si ahora tú tienes largo y alto, yo puedo sacar el área. Y el área te va a dar la distancia recorrida. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto hay de 0 a 6? 6. ¿Cuánto hay de 0 a 3? 3. Entonces, si tú multiplicas largo por ancho, te va a dar un valor, en este caso que es 18. Por lo tanto, si yo te pregunto cuál es la distancia que un cuerpo recorre describiendo este tipo de gráfico, multiplica los lados, ¿ya? Que vas para sacar el área. Y eso te da 18 metros. Por lo tanto, en este gráfico, la distancia recorrida fueron de 18 metros. Sigamos. Ya. Ahora, ¿cómo se puede determinar la posición del cuerpo en cualquier instante? Muy sencillo. Si yo te doy, por ejemplo, la posición inicial, la final, que es lo que está acá arriba, el tiempo final menos el tiempo inicial, simplemente tú puedes despejar la posición final y esa ecuación se llama ecuación itineraria. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Ya. Entonces, vamos a calcular la posición final. Para eso tienes que recordar la siguiente ecuación, que la velocidad media es igual al punto final menos el punto inicial, y eso tú lo vas a dividir en el tiempo, que es simplemente delta t. Recuerden que ese triángulo se llama delta, que significa que tú tienes que restar algo final con algo inicial. Bien, simplemente imagina que esto es una fracción y debajo de la letra v tú vas a colocar un 1 y multiplicas cruzado. Como cualquier fracción, tú simplemente multiplicas las variables que están a los costados. Entonces, si tú multiplicas la letra b por la letra delta t, la vas a tener pero ahora junta, v delta t. Y es igual, cualquier cosa multiplicada por 1 te va a dar esa misma variable. En este caso, posición final menos posición inicial. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Esa variable. Yo no quiero despejar la posición final. Por lo tanto, esa variable tú la vas a bajar y cualquier cosa que esté al lado de ella con signo negativo o positivo, si tú cambias del lugar, va a cambiar de signo. Por lo tanto, eso que está ahí lo voy a mover al otro lado de la igualdad, ¿ya? Le vas a sumar el inverso aditivo. Por lo tanto, te va a quedar como posición inicial más velocidad por delta t. Entonces, esa es la forma en que tú tienes el gráfico, o sea, perdón, la ecuación de itinerario. Y eso significa que con esta ecuación yo puedo obtener cualquier distancia o cualquier posición teniendo simplemente el tiempo. Es decir, ¿qué distancia recorrió a los 5 segundos? Listo, aplica esa ecuación. ¿Qué distancia recorrió a los 8 metros? Esta ecuación. Entonces, esa ecuación es súper importante para el caso de movimiento rectilíneo uniforme, porque te da la distancia a la cual está su cuerpo con cualquier tiempo, ¿ya? Entonces esto se llama ecuación itinerario. Nos da la posición en función del tiempo. Esa palabra es súper es la clave para entender esta ecuación, que la ecuación itinerario te da la posición en función del tiempo. Es decir, yo puedo tener cualquier tiempo y pregunto ¿cuál es la posición? Entonces, ¿qué ecuación utiliza? La ecuación itinerario. ¿Ok? Sigamos. Bien, algunas aplicaciones. Acá tenemos un ejercicio muy sencillo de movimiento rectilíneo uniforme. Y dice que un auto de carrera recorre 50 kilómetros en un cuarto de hora. La pregunta es, ¿a qué velocidad recorrió esta distancia? De nuevo, un auto de carreras recorre 50 kilómetros. Ahí tienes el primer dato, que son los 50 kilómetros. 50 kilómetros es una magnitud de ¿qué? De masa, de longitud o de tiempo. Claramente es una magnitud de longitud. Por lo tanto están dando la variable distancia. Entonces ya tienes una primera variable que es distancia, 50 kilómetros. Tienes tu letra T. Después dice en un cuarto de hora. Te están dando el tiempo. ¿Cuánto es un cuarto de hora? Tú sabes cuánto es un cuarto de hora, 25 minutos. O simplemente lo puedes dejar como un cuarto de hora, ¿ya? Un cuarto de h, si lo quieres escribir como una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tienes que, el paso 1 es extraer todos los datos del problema.
una vez que extraiga los datos, yo veo si puedo hacer alguna conversión de unidades o no. Como en este caso te dan kilómetros, yo lo puedo dejar en metros o simplemente en kilómetros. Te va a depender de si el problema dice que lo dejes en metro o no. En este caso no dice, entonces lo podemos hacer en forma normal. Y lo otro es recordar qué ecuación yo voy a utilizar para este problema. En este caso tú vas a utilizar la ecuación de V es igual a D partido en T, ¿ya? Que es la ecuación para cualquier cuerpo que se mueve en línea recta. Recuerde que la curva es un caso especial de alineamiento. Bien, entonces, paso para resolver este problema. Extrae todos los datos. Tienes el tiempo, que es un cuarto de hora, ahí lo dice. Tienes la distancia, que son 50 kilómetros. ¿Qué tienes que calcular? La velocidad. En este caso también puede ser la rapidez porque el cuerpo se mueve en línea recta, ¿ok? Y recordar la ecuación, que es distancia partido en tiempo. Solo tienes que dividir, nada más que eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienes la variable tiempo, que es un cuarto de hora. Luego, ¿qué más tienes? Tienes la distancia, que son 50 kilómetros. Otro dato que te dan en el problema. Después tienes tu incógnita, que es tu velocidad o rapidez, que es lo que queremos calcular para este caso. Entonces, este es un caso práctico de movimiento rectilíneo uniforme, donde tenemos un cuerpo que se mueve en línea recta y vamos a utilizar la ecuación de rapidez V, que es igual a D partido en T. Entonces, esa es tu incógnita, la letra V. ¿Tienes la variable de distancia? Sí. ¿La variable de tiempo? También. Tienes esas dos variables. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente ahora va a tener que reemplazar. Ahora, si yo te preguntara por la variable de distancia, simplemente multiplicas cruzado, ¿ya? Es simplemente juntar las letras. Esto es álgebra de primer año. Y si te pregunto por tiempo, simplemente vas a hacer una división. Entonces, apréndete una ecuación. Con una ecuación que sepas, el resto simplemente tú la vas despejando. Como en este caso de acá. Cualquier letra que está sola, sigue sola. Si está multiplicando, está dividiendo. Entonces la ecuación más importante es esta, la número 1. De la número 1 tú puedes obtener las otras dos ecuaciones. Entonces apréndete una sola y el resto simplemente es un despeje. ¿No lo sabes hacer? Voy a hacer un video donde te explico paso a paso cómo resolver una ecuación de primer grado. Bien, para este caso vamos a utilizar la ecuación de rapidez igual a distancia dividido en el tiempo. ¿Tiene la distancia? Sí. ¿Qué valor tiene? 50 kilómetros. La vas a dividir en el tiempo, lo tienes, también lo tienes, que es un cuarto de hora. Y simplemente luego vas a dividir, nada más que eso. Entonces tenemos un cuarto de hora y te va a quedar en kilómetros por hora, que es lo que queremos hacer. Como es una fracción, ese 4 lo vas a multiplicar por 50. Entonces tienes 50 por 4 y eso está dividido en el número que te queda, que es 1. Que eso te queda en kilómetros por hora. ¿Cuánto es 50 por 4? 50 por 4 simplemente hacer la multiplicación y queda lo siguiente. Velocidad es igual a 200 kilómetros por hora. Entonces este es el valor, lo cual es bastante alto, que recorre este auto de carreras en un cuarto de hora. Estos 3 puntos significa por lo tanto, disculpe la letra, la velocidad del automóvil de carrera o simplemente el auto es de 200 kilómetros por hora. Sigamos. Siguiente problema. Problema número 2. Dice, una roca espacial se mueve a velocidad constante y en MRU. ¿Eso qué significa? Movimiento rectilíneo uniforme. Describiendo el siguiente gráfico que voy a mostrar a continuación. Entonces tú te puedes fijar acá. Tienes el tiempo que está medido en horas y la variable vertical, que es tu variable dependiente, estaba en kilómetros por hora, que es el caso de la velocidad. Entonces tú tienes un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Qué más tiene este gráfico? Fíjate, en la parte horizontal tiene de 0 a 8. Eso quiere decir que
El movimiento de esta roca espacial está descrita entre 0 y 8 horas. Y el eje vertical está entre 0 y 6. ¿Qué te indica este gráfico también? Te indica en una línea azul con el número 4 que esa es la velocidad que lleva esta roca. Es decir, es una velocidad constante. ¿De igual a cuánto? De igual a 4 kilómetros por hora. Nunca te olvides el apellido. La unidad de medida es súper importante. ¿Qué estás midiendo? Distancia, tiempo, longitud, masa, temperatura, intensidad lumínica. ¿Qué? ¿Qué te pido yo en el problema? Entonces, no es simplemente un número, no es una clase de matemática. Yo te pido un número más una unidad de medida. Porque es súper importante que tú tengas la capacidad de responder con respecto a qué. Entonces, ¿qué es lo que te voy a pedir para este problema? Las preguntas clásicas en este tipo de gráficos son distancia y velocidad. Recuerda entonces la ecuación de velocidad, que es simplemente distancia dividido en tiempo. Eso nunca la tienes que olvidar. Entonces, según este gráfico, la velocidad es constante. Por eso tenemos una línea recta azul. Y eso ya te dice que es un tipo de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Muy sencillo. Bien, para este gráfico tú tienes la variable de tiempo, que está en horas, en el eje horizontal, y la variable dependiente, que está en el eje vertical, que en este caso es la velocidad. Entonces, para este caso, el número 4 te indica la velocidad. Entonces, en este gráfico lo que te muestra es que este cuerpo lleva 4 km por hora. Esa es su velocidad. Entonces, no olvides la ecuación de velocidad, que es distancia dividido en tiempo. La letra B es velocidad. Ya la tienes. El tiempo. Bien, entonces ahí tienes tu ecuación, que es V es igual a D partido en T, o V es igual a D partido en T, como tú quieras escribirla. Entonces, ¿tienes la variable velocidad? Sí. ¿Y tienes cuánto vale? También. ¿Tienes el tiempo? También. ¿Pero qué te falta? Te falta la distancia. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Simplemente multiplicas cruzado, porque al ser una ecuación de primer grado y al ser una fracción, simplemente ocupa las propiedades de las fracciones. Por lo tanto, al multiplicar estas letras, te queda de la siguiente manera. Multiplicas letra B con la T, te quedan juntas, y la D con el 1 te va a quedar D. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haces? Reemplazas. ¿Cuánto vale tu D? Ahí el problema ya lo tienes. Ya vale 4 km por hora por 8. Cancela las horas y multiplica los números superiores. Entonces, ¿qué es lo que te queda finalmente? Al momento de multiplicar, al obtener la distancia, recuerda que ese es tu objetivo, obtener la distancia según este gráfico. ¿Qué distancia recorre este cuerpo? Entonces tienes 4 kilómetros por 8. Es decir, estás multiplicando en este rectángulo largo por ancho. Nada más que eso, simplemente multiplica los lados. 4 por 8, 32. ¿32 qué? 32 kilómetros. Nunca te olvides de la unidad de medida. Por lo tanto, en este gráfico la distancia recorrida son 32 kilómetros. Y esa es la respuesta final. Entonces, ahí llegas a tu objetivo, 32 kilómetros. ¿Bien? Sigamos. Bien, ¿qué tenemos como resumen? Hemos hablado de velocidad. Se mide en metros por segundo, en kilómetros por hora, en millas por segundo. Es decir, tú vas a tener siempre arriba una unidad de longitud y abajo una unidad de tiempo. En el sistema internacional, que es el que nos dice que se mide en cada cosa, lo vamos a medir siempre en metros por segundo. Luego tenemos la rapidez. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Muy sencilla. La velocidad tiene un carácter vectorial. Es decir, que se escribe de una manera distinta. Eso es la misma letra, es V, pero con una flechita arriba. ¿Qué significa que sea carácter vectorial? Que la velocidad, a diferencia de la rapidez, me indica más información. Porque me indica, aparte de un número, me indica la dirección y el sentido. La dirección está dada siempre por el ángulo. ¿Ya? Puede ser 30 grados, 50 grados, 180 grados, no sé, 360, donde llega al mismo punto. En cambio la rapidez no, es simplemente un número más unidad de medida. Por ejemplo, no sé, resulta que a ti te gusta andar en bicicleta, o tu papá, no sé, un poquito loco para manejar y va a 180 km por hora. Eso, pero en cambio la velocidad sí te indica más información. Y hemos hablado de variables. La variable es cualquier magnitud
que tú puedes manipular o dejar como una constante. Tiempo, masa, longitud, intensidad lumínica, intensidad eléctrica. Esas son variables. Para este caso, las variables que hemos trabajado son posición, tiempo y velocidad. Esas han sido tus variables. Bueno, y rapidez también. Bien, ten presente que para todas estas cápsulas es bueno tomar apuntes. Cualquier duda, consulta, la pueden escribir al correo. Y la ecuación con la que más hemos trabajado es la ecuación de velocidad o rapidez, que es D partido en T. Entonces, estas tres letras, la letra B es la variable velocidad o rapidez, la letra D es de distancia y la T es de tiempo, que se mide en segundos. Por tanto, esta es la ecuación la que tú vas a usar sí o sí, por lo tanto la tienes que aprender. No tienes otra respuesta. Bien, cualquier duda, consulta, recuerden que la pueden hacer a mi correo o me pueden escribir en el canal de YouTube, que es Maldita Física, donde estoy subiendo material constantemente. Bien, esa ha sido la cápsula por hoy, espero que estén muy bien. Cariños y abrazos para todas. Chao.